Buenas tardes, son las 7:15 o las 19, casi las 19:13 en realidad, del día miércoles 14 de agosto y estamos analizando la semana política como siempre, junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está Juan Andrés? Gusto en esta tarde un poquito más fría, ¿no? Tuvimos un pequeño veranito de San Juan. Un pequeño veranito y ahora estamos con un frito, un frito. Bueno, y aquí estamos con Omar Cid, escritor, dirigente de la Sociedad de Escritores de Chile, Así que en es. estos días comenta, o sea, él y otros han comentado su última novela, que yo la recomiendo. Es una interesante novela, es muy rápida de leer y interesante, hace pensar, Sí. lo que Y, además es bueno. y fíjate, Juan Andrés, que, bueno, en primer lugar agradecer el número de visitas que hemos tenido durante el último programa histórico, ¿no? Llegamos a 1.600 visitas, lo que es una cosa bien, bien impresionante, pensando que nuestro programa es un programa pequeño, bien humilde, y en donde, bueno, nos dedicamos a analizar lo que va ocurriendo en el país en otros lugares, ¿no? Segundo, decir, también agradecer a los nuevos suscriptores, a quienes han comentado, a quienes nos premian con un like. Eh, a nivel de información general, fíjense que el día 22 de agosto, en la Sociedad de Escritores de Chile, se va a presentar un libro de Daniel Jadwe sobre Palestina. En esa presentación va a estar Rodrigo Carmi, que es un académico de la Universidad de Chile. Va a estar la escritora, estoy tratando de acordarme, porque de repente uno se olvida con tantas cosas y la mente no anda tan clara, pero les digo inmediatamente, Diamela El Tit, y bueno, Omar Sy también. Ahí vamos a estar, ¿no es cierto? En Tremendo panel, esta, ¿ah? claro, en Tremendo esta panel. Palestina crónica de un asedio, en Almirante Simpson 7, en Providencia, ¿no es cierto? Que está ubicado cerquita a Plaza Dignidad, Plaza Baquedano, Plaza Italia, como quiera decir. Ahí, en Almirante Simpson 7. Y esa misma semana, el día 20, el sábado 24, está la presentación de la novela, Todo por Nada o El Halago de los Instintos. Y ahí, bueno, los que quieran acompañar, bienvenidos sean, el mismo lugar, Almirante Simpson 7, ahí en ese sector, ¿no? En ese barrio. Eh, terminado esta fase, ¿no es cierto?, de aviso. Juan Andrés, fíjate que esta semana viene bien cargada de varias cosas. ¿Ah? Por una parte, hay una entrevista que se le hizo a Donald Trump, que la hace Elon Musk en su X, ¿no? Que causó un gran impacto, aunque cuando uno la veía en realidad no dijo grandes cosas. ¿Ah? En realidad, más allá de lo que ya se conoce. Los que tienen que estar preocupados son un poco los europeos, los ucranianos, porque reafirma lo dicho anteriormente. En relación con eso puede haber, ¿no es cierto?, algo de, más que de sorpresa, sino que de reafirmación de hacia dónde, ¿no es cierto?, va la proyección desde el punto de vista internacional en la mirada del señor Trump. Si uno mira la prensa internacional, por ejemplo, el The Guardian, fíjate que ahí se habla de cómo las fuerzas ucranianas continúan avanzando y está toda esta narrativa, ¿no? Toda esta construcción novelesca sobre este avance de un sector, ¿no es cierto?, del ejército ucraniano en Kursk. Cuestión que, por lo demás, ha sido bien desmentida y duramente cuestionada, principalmente, ¿no es cierto?, por un jefe militar, Alaudinov, ruso, que ha dicho que habían 12.000 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania que entraron en la región de Kursk, que tenían un objetivo, ¿no es cierto?, que era apuntar a una central nuclear. Generaron un daño profundo en escuelas, en hospitales,
en lugares religiosos. Sin embargo, fueron detenidos. Y no solamente fueron detenidos, sino que lo que ha afirmado, ¿no es cierto?, que muchos, ahí también había muchos mercenarios, de habla polaca, de habla inglesa, francesa. Muchos de ellos hoy día ya no son parte de este mundo, en la voz de este general, ¿no? De este general ruso. En otro orden de cosas, mirando hacia el Medio Oriente, cuando uno mira el The Time of Israel, ellos vienen y señalan lo siguiente, ¿ah? Dicen, según se informa, una delegación israelí de alto nivel será enviada a Doha para mantener conversaciones sobre Gaza. Es simpático leer eso porque fíjate que ellos asesinaron al principal negociador. Entonces cuando uno lee eso dice, bueno, pero ¿qué es lo que es esto, no? ¿Qué negociaciones se pueden hacer cuando tú estás asesinando a los negociadores? O sea, medio difícil. Y por otro lado, jamás tampoco está en interés de llegar a un acuerdo en relación con eso, a partir del contexto en el que se está, ¿no es cierto? Sigue habiendo tensión sobre la posible respuesta iraní. Y les recomiendo, fíjense, hay un canal que se llama Del Juez Napolitano. Es en inglesa, pero se puede hacer la traducción. Hay un sistema ahí de que después, si quieres, se los puedo enseñar cómo se hace. Hay una entrevista muy interesante a Jeffrey Sachs, que es un economista norteamericano que hace un análisis sobre el conflicto internacional y una mirada bastante crítica, ¿no es cierto?, sobre la posición del gobierno norteamericano, y no solamente sobre la posición del gobierno norteamericano, sino que sobre toda esta mirada globalista y sobre cómo, ¿no es cierto?, han ido influyendo en el conjunto, en el fondo de tensiones y de guerras que se están desatando en diversos lugares del mundo y cómo son alimentadas y financiadas por Estados Unidos. Eso. Juan Andrés, esos elementos están sobre la mesa. Bueno, por cierto, en América Latina, lo de Venezuela sigue cursando y ahí hay una serie de cosas que conversar todavía. Juan Andrés. Sí, mira, yo creo que la situación en el conflicto, en la guerra desatada por la OTAN y Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos contra Rusia, creo yo que ha tomado otras características y es súper importante tenerlo presente. Tú decías varias cosas que yo comparto. Yo creo que se está tratando de generar una situación de desestabilización por la vía de acciones que yo las comparo al intento del gasoducto, tú te recuerdas, en otro momento de la guerra, Sí, o al intento de generar una situación de, de otra naturaleza cuando hubiera un atentado en Moscú y cuando mataron a la hija de un gran filósofo ruso. sí, Yo creo que el imperialismo norteamericano y la OTAN y la Unión Europea están en esa dirección. Hay una denuncia que no ha sido desmentida de que en este plan a lo menos estuvieron involucrados dos generales de este ámbito, ¿no? Del espacio imperialista norteamericano, de la OTAN, de la Unión Europea. Eh, hay varios elementos que apuntan en esa dirección. Lo que tú decías, aquí lo, aquí lo que se trató de generar es un hecho extremadamente grave en relación a una estación atómica, una central atómica. Entonces, eh, el ingreso efectivamente de fuerzas militares mercenarias y ucranianas generó una situación particularmente en relación a civiles, que ha sido controlada y que ya yo por lo menos de la información que dispongo de analistas y documentalistas de cierta credibilidad, porque en esto si uno lee la prensa y los medios norteamericanos, la CNN, por ejemplo, la CNN en Chile, la CNN en Washington, la CNN donde sea, tienen una línea de mensaje que es una línea de mensaje que ya está internalizada en todos los medios hegemónicos norteamericanos. Esto lo vienen haciendo desde el tiempo de posguerra, pero lo profundizaron y lo mejoraron, por ejemplo, para la invasión a Irak, la situación de Siria, la situación de Libia. Hay una línea de mensaje, hay una estrategia de guerra
que también incorpora el sistema mediático que hegemoniza el imperialismo norteamericano y la OTAN, en fin, el eurocentrismo. Entonces, yo creo que mi sugerencia es que si se quiere conocer de verdad lo que está ocurriendo, está bien mirar esos medios, pero ahí no está la certeza, no está. Ahí hay una visión de guerra, ¿no? Hay una visión de guerra. Entonces, creo que hay que buscar otros. Hay algunos elementos. Yo por lo menos trato, mi sugerencia con mucha convicción es que hay que buscar, porque no es tan simple, pero en los análisis militares de última hora, lo que están entregando como información es que este objetivo de haber generado una situación de desestabilización respecto de la central atómica y de haber generado una situación de desestabilización en varias localidades del territorio ruso, no tuvo el efecto que se buscaba. ¿Y cuál es el efecto que se buscaba? El efecto que se buscaba es un tanto en el contexto de una derrota estratégica, ¿no? Lo que se buscaba era tratar de generar una situación distinta para entrar en una eventual negociación o romper ese camino hacia la negociación. Mm. Y esto, amigas y amigos, es re importante porque se ha roto la posibilidad de una negociación. Eso es el efecto de esta aventurita entre comillas, de bandera ucraniana, pero de falsa bandera, sin duda. O sea, ahí están mercenarios, pero los mercenarios no se mandan solos, ¿no? O sea, ahí está la CIA, están los aparatos de inteligencia militar de los ejércitos norteamericanos, Unión Europea, británico, francés, alemán, ahí están. O sea, yo creo que no es que uno le ponga, al contrario, pero es así, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué Estados Unidos y por qué la OTAN? ¿Por qué la Unión Europea empuja en esta dirección? Esa es la pregunta que yo creo que hay que hacerse de fondo. Bueno, es evidente que no quieren la paz, como tampoco quieren la paz en Gaza. Eso es más que evidente. O sea, usted a ver, es muy contradictorio. Si usted quisiera la paz, que mande el segundo submarino atómico nuclear norteamericano de más potencia, lo mande, pero si pudiera volar, lo mandarían volando, pero como es submarino no pueden, pero rajado a la zona de Gaza. Y entre medio recibió el apoyo, ojo, recibió el apoyo de varias fuerzas armadas europeas, entre ellas la italiana. Apoyo militar. No estamos hablando que le echaron gasolina, no. Apoyo militar. Y otra vez se lo hemos dicho acá, tanto los submarinos de esa condición como los portaaviones de esa condición habitualmente van con a lo menos 10 buques de guerra que los rodean y que tienen distintas funcionalidades desde el punto de vista del diseño del trabajo militar. Entonces, si usted quiere la paz, ¿por qué lleva adelante tanto este intento de desestabilización en el caso del territorio ruso, la central nuclear? En el caso de Gaza, usted lleva ahora submarinos. ¿Por qué? Yo creo que el imperialismo norteamericano, la OTAN, Europa, están en una situación muy compleja porque sigue estando ahí con la latencia muy fuerte el riesgo de la recesión de la economía norteamericana. Si uno ve en la entrevista que tú señalabas, Omar, respecto de Trump, eh, efectivamente, uno de los temas que uno ve que lo tiene medio complicado a Trump y la Kamala Harris igual, es el tema de la situación económica de la economía norteamericana. Eso lo hemos dicho acá, lo dijimos en un programa anterior y efectivamente eso es real, no es ficticio. Entonces, es cierto que Estados Unidos es una economía de guerra, nunca ha sido distinto. Ellos hacen mucho negocio con la guerra, mucho, con la venta de armamento, tanto en los mercados abiertos como en los mercados totalmente clandestinos. Mucho. Ahí, lamentablemente, el espacio de Naciones Unidas queda corto y ya es evidente que hay cosas que ese espacio ya
no da nomás, o sea, no da y no da nomás. Pues no, que yo creo que es lamentable, pero es así. El sistema de Naciones Unidas es totalmente, el derecho internacional están totalmente violentados y superados por el imperialismo norteamericano y la OTAN. Totalmente, en todo el territorio mundial, en todas partes. Y esto lamentablemente ocurrió también después de la caída de los socialismos reales, cuando eran fiestas, cuando invadieron Irak, cuando destruyeron Libia, cuando trataron de destruir Siria, se metieron más en el Cuerno de África. Eran verdaderas fiestas, había una especie de embriaguez planetaria, neoliberal y neocolonialista. Bueno, y no ha pasado tanto tiempo histórico y hay que ver dónde está el mundo, hay que ver dónde está el planeta. No se le puede echar la culpa a ningún campo socialista porque no existe, ¿no? No hay ninguna potencia que esté en condición de esta tensión que se generó antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y post Segunda Guerra Mundial a propósito de la llamada Guerra Fría. A pesar de que Hollywood y las películas le ponen mucho colorete para tratar de mostrar enemigos que no existen, ¿no? Unas fantasías tremendas para tratar de mostrar que todavía la Unión Soviética existe, es una cosa increíble, increíble, pero lo hacen. Bueno, yo creo que esto, Omar, es parte también de la situación que está viviendo nuestra región. Eso es indudable. Nosotros no somos, la región no es una excepción. Yo creo que cuando el presidente Lula, en el discurso que hace en La Moneda, y se dirige al presidente Boric, y hace referencia histórica al ALCA, que yo me permito también sugerir desde el punto de vista del contexto histórico, porque los contextos históricos son lo que son, no son cuestiones así como el pasado. O sea, la amnesia y la falta de memoria histórica siempre ha sido un instrumento de las clases dominantes y de los imperialismos para tratar de reducir la posibilidad de que los pueblos tengan etos propios y por lo tanto tengan proyectos de emancipación propios. Entonces, en este caso, esto estamos hablando de poco tiempo. Cuando Estados Unidos, después de la caída de los socialismos reales, intenta en nuestra región pasar por arriba de los estados nacionales, armar una cuestión que le pusieron el ALCA, que en el fondo era apropiarse directamente de los recursos y de las fuentes energéticas que tenemos en nuestra región, el petróleo, el país de mayor producción de petróleo en el mundo está en nuestra región. Venezuela algo tendrá que ver en esta situación mundial que en este momento se está produciendo, algo tendrá que ver, pero tenemos hidrógeno, tenemos litio, tenemos cobre, en fin, hay muchas cosas que están cursando que hacen que el imperialismo, el mismo que está generando la masacre y el exterminio del pueblo palestino en Gaza, el mismo que está generando estas acciones que estábamos refiriendo recién en territorio ruso, el mismo que trata de desestabilizar regímenes y trata de mantener un sistema de neocolonización en África, es el mismo que está operando en nuestra región, es el mismo, no es distinto, no es distinto. O sea, yo francamente creo que quienes piensan, lo digo con mucho también respeto, pero quienes piensan de que la opción de los procesos emancipadores está en no meterse con nadie, no casarse con nadie, más que ingenuidad, es en el fondo una posesión proimperial. Porque el territorio de la región en la cual vivimos está aquí, no está en África, no está en el Oriente Medio, en el Oriente Próximo, está aquí. Aquí la estamos viviendo día a día. Y aquí día a día lo que se está viviendo es lo que decía Lula da Silva, en ese discurso que lamentablemente producto de que en nuestro país no tenemos una pluralidad, una diversidad de medios, se conoció muy poco ese discurso, que fue muy profundo. Y lo que Lula marca es esto, o sea, tenemos la necesidad urgente de unirnos los países de la región para en nuestras propias asimetrías desplegar esfuerzos que permitan construirnos rápidamente como un bloque de naciones con nuestras asimetrías de todo tipo, culturales, políticas, ideológicas. Nadie está pidiendo que seamos iguales, no tiene nada que ver con eso. Y Lula hace referencia, por ejemplo, al periodo fuerte de UNASUR, al periodo fuerte de Mercosur,
da cifras del punto de vista económico y del punto de vista de inversión, del punto de vista de un producto regional, económico, que de verdad, yo creo que es súper importante tenerlo muy presente en nuestra región, porque nuestra región es el patio trasero de este imperio que actúa y que sigue actuando como lo hace. Entonces, yo creo, Mar, que hay que hacer ese esfuerzo. Eh, a mí me parece que lo que explica Venezuela, lo que explica Ecuador, lo que explica México, lo que explica Brasil, lo que explica Chile, está como causalidad fundamental en una política imperial que lo que está tratando de hacer es reponer una hegemonía frente a una situación de precariedad en otras zonas del mundo que le está complicando un poco la vida a Estados Unidos. Y Estados Unidos habitualmente lo que hace, y lo ha hecho siempre, y los imperios lo hacen, es llevar a las periferias los efectos de sus crisis. Entonces, a mí me parece súper importante tratar de mirar el contexto en esta interacción eh, para poder explicarse lo que está ocurriendo y cuál es la verdadera política imperial en estos tiempos. Porque si en algún momento alguien pensó que esta política imperial era la que describió Fukuyama, ¿no? O sea, la democracia planetaria, era la que decía de que había que superar todo tipo de totalitarismo, ellos, Estados Unidos. El totalitarismo heredado del campo socialista, el totalitarismo chino, el totalitarismo vietnamita, el totalitarismo cubano. Si esto lo vienen diciendo de hace mucho tiempo, no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora, por la situación planetaria y por la situación de la región, retoman con mucha fuerza y violencia este planteamiento que los trata de Ujú. justificar respecto de sus atrocidades, porque las que cometen son atrocidades de marca mayor. Ese es mi análisis, Omar, respecto del cuadro que estamos Sí, viendo. oye, Juan Andrés, a lo que tú, bueno, has establecido acá, yo comparto en general lo que tú estás planteando, añadiría solamente algunos elementos, principalmente el hecho de que acá en, en Ucrania y en Oriente Medio también, o en el Medio Oriente, eh, hay dos visiones que están en confrontación y esas visiones tienen que ver también con posiciones militares. Por una parte, eh, el ejército de la Federación Rusa, ¿no es cierto?, establece una lógica de desgaste que la hemos visto cómo está funcionando, ¿no es cierto? En la medida que se desgasta material bélico, en la medida que se desgasta también vida, en la medida, ¿no es cierto?, que la OTAN y Estados Unidos tienen que estar tan involucrados que en definitiva no pueden seguir el ritmo de la guerra. Entonces, la oposición a esa estrategia son, ¿no es cierto?, operaciones militares rápidas que intentan lograr el mayor tipo de efecto que es comunicacional por una parte, y por otro lado también un efecto de tratar de instalar un terror interno en la población donde ellos apuntan, y un tercer elemento, ¿no es cierto?, busca, ¿no es cierto?, tratar de disociar los espacios y en el fondo mantenerse, ¿no es cierto?, como una posibilidad de subsistencia. Y esos son los elementos que pareciera ser que lo que justifica, ¿no es cierto?, una acción como la que se está haciendo en Kursk, que es en la parte alta, en oposición al sector de Odessa, si uno pudiera mirarlo en el mapa, más cercano, ¿no es cierto?, a Bielorrusia. Por ahí, ustedes lo pueden mirar después. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa acción militar pareciera ser que busca eso y desde ese punto de vista es limitada. Ahora, la acción de inteligencia, los pertrechos, aparentemente los propios militares, ¿no es cierto?, están financiados y fueron digitados y están operando al mando norteamericano. Eso es lo que en buenas cuentas es lo que está ocurriendo. Esa misma situación es la que ocurre en Medio Oriente. Esa misma situación es la que ocurre hoy en Gaza. Los militares, ¿no es cierto?, los militares del Estado de Israel están siendo asesorados por los militares norteamericanos y por la OTAN. Por tanto, cuando un Estado está haciendo una crítica, ¿no es cierto?, al Estado de Israel, lo que le estamos haciendo una crítica también es al Estado norteamericano, y eso hay que tenerlo muy Sin presente. duda.
frente a un sin duda. elemento que tú planteaste, que a mí me parece que es sumamente interesante porque está en la discusión del mundo de las izquierdas, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me pasa con un sector de las izquierdas chilenas que yo creo que están en la lógica del espejo curvo y tienen que leer el cuento del espejo curvo de Chekhov. Se los cuento brevemente. En ese cuento se habla, ¿no es cierto?, de que hay un señor que llega a una casa antigua, que era casa de sus familiares, y en esa casa, ¿no es cierto?, hay un espejo antiguo, y él viene y dice que en ese espejo su abuela se volvió loca y se pegaba frente al espejo. Y entonces a la esposa le pasó lo mismo y ya no quiso separarse más del espejo. Y en un momento él viene y mira el espejo y se da cuenta que la esposa, que no era tan bella, la empieza a ver bella, la empieza a ver hermosa. Y él se veía desfigurado, pero no importa porque la esposa era tremendamente bella y ella también se veía bella a sí misma. Bueno, esa lógica del espejo curvo es lo que le pasa a un sector de la izquierda cuando cree, ¿no es cierto?, que al mirarse a sí mismo en su propio pequeño éxito, entre comillas, que puede ser un éxito desde el punto de vista electoral, puede venir y proyectarse socialmente, puede venir y proyectarse, ¿no es cierto?, como una dimensión distinta sin tomar en consideración este aspecto esencial que es el Comando Sur para América Latina, porque en otros lugares se llama de otro modo. ¿Y por qué digo esto? Porque esa pretensión en un momento dado la tuvo el gobierno boliviano. ¿Y en qué situación quedó el gobierno boliviano bajo Evo? Porque él pretendió jugar a los dos bandos. Lo intentó. Por cierto, en Uruguay se intentó lo mismo. Y hasta ahí nomás. Y no hay mucho. Porque cuando tú no tienes capacidad, cuando tu economía está dolarizada, cuando tú tienes una élite que está entregada a un espacio, está colonizada, no tiene dimensión, ¿no es cierto?, ni capacidad de un proceso de liberación acompañado de su propio pueblo, entonces no se puede. Por eso es iluso, por eso es incluso un engaño, por eso están en el espejo curvo y se ven bellos, pero cuidado, cuidado con vivir y morir pegado al espejo curvo. Juan Andrés, fíjate que pasando a eso, estamos pasando rápidamente a América Latina y Chile, pues. La situación de Venezuela todavía intentan prolongarla, ¿no es cierto?, trasladarla al espacio político chileno, buscar diversas formas, ¿no es cierto?, de sacar a la palestra a Pedro, Juan y Diego, no se hacen cargo de sus cosas, incluso hay algunos que llaman a una acción insurreccional, ¿ah? A mí me llamó mucho la atención eso cuando escuché a Axel Kaiser en eso, pero ¿sabes lo que más pensé? En ese momento dije, va. Hay izquierdas que renuncian a la insurrección y la derecha está llamando a la insurrección. Mira en lo que estamos, ¿ah? Lo digo nomás así. Sí, Juan mira, Andrés. sí, Omar, sobre el tema planetario, yo creo que aquí hay un tema muy, muy, muy de fondo que es extraordinariamente importante tenerlo presente. Aquí es más que evidente que tanto el imperialismo norteamericano como la OTAN no quieren la paz, porque ninguna de las acciones de carácter militar o de desestabilización que están empujando lleva en esa dirección. Y creo que esa cuestión es muy importante porque pone las cosas en otros términos de referencia. O sea, yo creo que en el mundo que vivimos, el real, el que es, o que tratamos de verlo y de vivirlo como el que es, a mí me parece que aquí se está repitiendo algo que en los días pasados salió cuando se recordaba el lanzamiento de las bombas atómicas por parte del imperialismo norteamericano en Japón. Y llama la atención que el planeta, eh, no sé, a mí por lo menos me llama la atención que el planeta no se conmueva con ese tipo de situaciones. Ahí hubo una acción de exterminio, cuando ya prácticamente no existía la guerra, cuando no había razón militar. Hubo un objetivo de exterminio. Si el imperialismo norteamericano y Israel no es la primera vez que hacen una acción de exterminio contra un pueblo, contra un país. No es la primera vez. Y esto alguien podría decir, bueno, pero esta es una locura. Sí, claro que es una locura.
Esto va contra cualquier sentido mínimo de humanidad, sin duda que va. Claro que sí, claro que sí. Y ese es un rasgo de que estamos viviendo de nuestro planeta. O sea, aquí clara y derechamente hay sectores que no quieren la paz, no la quieren, porque no les conviene, porque no les importa, porque para ellos el mundo es un poco, no un poco, sino lo que tú dices, el espejo. Entonces, yo lo que creo es que hay que colocar, hay que hacer el esfuerzo por colocar los términos de referencia en esa realidad, Mm. eh, y no en otra, y no en otra. Creo que la situación de Venezuela no escapa a esta situación, porque aquí lo que queda claro es que hay eh, fuerzas externas hegemónicas como Estados Unidos que lo que quieren es el petróleo venezolano, ¿no? Como lo tenían antes del periodo en que emerge la alternativa que encabeza el comandante y presidente Chávez. Pero eso estaba generando una situación de miseria social en Venezuela que nadie quiere recordar, miseria, centenares y centenares de personas asesinadas, centenares y centenares asesinadas porque salían a las calles a protestar, centenares, centenares. Eso es lo que provoca la reacción de Chávez y la reacción que provoca un grupo importante de militares y obviamente de organizaciones populares y organizaciones políticas venezolanas. De ahí viene esa situación, no viene de otra parte, de ahí viene. Entonces creo que estas expresiones, a mí me parece muy importante lo que tú señalaste respecto del Comando Sur. Sí, entonces explíquenme por qué el imperialismo norteamericano tiene en nuestra región bases militares, buques de guerra, armamento atómico, o sea, ¿por qué? Un comentario de un senador republicano que además fue militar y que habla esto descarnadamente, pero desde una suerte de agotamiento de este modelo de dominación, porque entre lo que ocurrió con la caída de los socialismos reales, a lo que ocurre luego con la instalación de esta hegemonía y lo que está pasando hoy, es muy evidente, creo yo, que el nivel crítico al cual ha llegado la humanidad tiene 100% que ver con un sistema económico financiero de dominación con características militares muy fuertes y que tiene nombre y apellido, Estados Unidos y la OTAN, si no tiene otro. No tiene otro, o sea, no hay otro. Con teóricos, incluso yo les quiero decir, amiga, amigo, a algunos que a lo mejor todavía piensan que Fukuyama sigue pensando lo que escribió, lo que reflexionó. No, no. Él, hace un tiempo atrás dijo que su definición del punto de vista del fin de la historia y todo aquello está profundamente equivocada. Fukuyama, él mismo, a partir de lo que se está viviendo hoy día en el planeta, porque parece que este caballero tiene un mínimo grado de cierta coherencia desde el punto de vista de la reflexión, o tal vez siente que está tan superado todo que poner los términos de referencia que él puso, ¿no? El fin de la historia es como patético, ¿no? Entonces creo yo, Omar, que pasa lo mismo. O sea, en el caso de Venezuela, aquí hay una injerencia que la ha planteado varias veces López Obrador, que la ha planteado Lula, que la han planteado otros gobiernos, que la han planteado muchos gobiernos que han reconocido al presidente Maduro como presidente electo, que yo creo que a lo que están apuntando es a generar una situación de estabilidad y de paz en Venezuela. Pero hay otros sectores que no están en esa dirección de esfuerzo. No me refiero a que reconozcan ciertas cosas que no van a reconocer. Guaidó nunca reconoció. Guaidó fue un presidente patético que Estados Unidos sí reconoció, pues. El autonombrado. Sí, pues, pero lo Sí, reconocieron y le dieron recursos y lo apoyaron. claro. Y aquí nosotros en Chile, ahora ya no aparece mucho porque es medio patético, pero en Chile había una embajadora de ese gobierno. Sí, 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 una señora.
sí, y reconocida como embajadora de ese gobierno por el gobierno del presidente Piñera. Entonces, que han intentado hacer algo en esa dirección, obvio que sí, lo están intentando también. A mí me parece que eso se aleja y se distancia de los esfuerzos por generar un clima de paz, un clima de diálogo, se distancia fuertemente, fuertemente, y se están usando múltiples recursos que creo yo que no son excepcionales en el caso de Venezuela. Por eso es que es muy difícil hoy día separar la situación que está viviendo Gaza, que está viviendo el Cuerno de África, que está viviendo Siria y que están viviendo muchos países, incluida la situación Ucrania, Rusia. Es muy difícil, yo diría, no tener hacer el cuadro completo, porque si no, no se entiende, pero por otro lado se pueden, yo diría, plantear políticas muy aberrantes del punto de vista de la paz, del punto de vista de la pervivencia, del punto de vista de la humanidad. Fíjate, Juan Andrés, que a lo que tú estás planteando además se da una tremenda paradoja, que a quienes se les quiere mostrar como demonios, como monstruos terribles, son los que están en este momento eh, con su sensatez manejando el curso de la paz. Fíjate que si el presidente Putin fuera otro y le están invadiendo su país, actuaría a lo mejor de otra manera. A lo mejor su respuesta podría ser mucho más contundente y se está dando en el marco de una cierta racionalidad, porque entiende la responsabilidad histórica que tiene, que no es solamente con su pueblo y con su país, sino que es con la humanidad. Fíjate que a mí me llama la atención que esa misma responsabilidad es la que están teniendo hoy día los líderes en Irán, que saben que tienen que responder, pero tienen que hacerlo de una manera que no permita, ¿no es cierto?, que este señor, que es un criminal como Netanyahu, y quienes están con él, quienes participan de su gobierno, puedan en el fondo, ¿no es cierto?, ser una excusa para el uso incluso de armas atómicas, como lo han dicho ya Omar, pero connotados no es, analistas. O sea, pero Omar, mira, no es casual que Corina Machado apele en forma reiterada a una intervención militar en su país, como lo hacen aquí algunos, efectivamente, y lo hacen abiertamente, ujú, como una especie de gesto de liberación, pero Corina Machado explicita formalmente su petición de apoyo en esta dirección de Israel. sí, Pues yo vuelvo a insistir, si no se quiere analizar la interacción del cuadro global en los términos de referencia reales, se puede ser, ¿cómo decirlo? Es muy grave porque se omiten situaciones que están cursando y que son efectivas, no son cuestiones que alguien se inventó, son cuestiones efectivas, son poderes que operan en estas situaciones desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista político, operan en una dirección. Israel está en guerra con el mundo. Y no solamente contra el pueblo palestino, está en guerra con todos los pueblos del Oriente Medio y del Oriente Próximo. Está en guerra con todos los pueblos de África. Y también está en guerra con nuestros pueblos. Aquí nosotros tuvimos hace un tiempo atrás a una compañera analista que nos dio muchas luces respecto de eso. ¿Tú te recuerdas? ujú, sí, sí, Muchas luces del punto sí, de vista de la presencia del sionismo en la economía norteamericana, en la economía regional, en sí, nuestra pues, economía. el lobby El tema de sionista de Estados Unidos es muy fuerte. la venta de armas, Ujú, Susana Yacaman, ¿no? sí, sí, La venta de armas, en fin, o sea, yo creo que no querer ver estos antecedentes, más que no quererlos ver, porque yo creo que a esta altura ya es muy difícil no verlos. No verlos es muy difícil. Entonces, ahí a mí me parece que ya es necesario tomar definiciones, porque yo lo decía en el programa anterior, yo no escucho muchas voces en Chile de velar, ni siquiera criticar, de velar el rol
criminal del imperialismo norteamericano en nuestra región, incluido Venezuela. Pero sí escucho muchas voces que hablan de comparar a Venezuela con la dictadura de Pinochet, voces que dicen de que aquí el problema del Partido Comunista de Chile es que está defendiendo una dictadura, ¿no? O sea, hay una cuestión súper compleja, muy pocas voces que se levantan respecto de lo que está pasando con Cuba, muy pocas voces, me refiero no en cantidad, sino que voces significativas que sí apelan a la libertad de Venezuela y todo aquello, pero no hacen referencia ni a los bloqueos, ni hacen referencia a la política norteamericana en nuestra región, no hacen. Bueno, si no hacen referencia, entonces yo tendría que concluir que para estas personas, sea de posición que dicen que de izquierda, progresista, lo que sea, ya hay una definición, ya hay una definición. Y ese es el problema que yo creo que estamos enfrentando. Mira, yo he seguido en los últimos tiempos el proceso reflexivo de Podemos de España, que tiene yo dije, a lo menos un mínimo de respeto, uno puede tener discrepancias, pero tiene un mínimo de respeto respecto a muchas situaciones. El proceso reflexivo de Podemos de España en relación a esta situación geopolítica mundial, que la vinculo al análisis que hace Joan Garcés, que Sí. por favor, Joan Garcés era el principal asesor político del presidente Allende en La Moneda. Ese es Joan Garcés. Ha escrito varios libros. Fue un hombre comprometido con la causa chilena, pero Allende lo obliga a abandonar La Moneda porque él quería quedarse en La Moneda el día del golpe. Y Allende le da una misión y Joan Garcés la ha cumplido hasta hoy mismo, que es que se dedique a escribir la historia del movimiento popular, de la unidad popular, de lo que ocurrió y de lo que podría ocurrir. Y lo ha hecho. Joan Garcés fue observador en Venezuela. Y ha tenido con mucha humildad, pero con mucha convicción, ha tenido la generosidad de enviar un mensaje a las nuevas generaciones para que traten de tener elementos que les permita analizar lo que está de verdad ocurriendo en nuestra región, en particular en Venezuela, pero en nuestra región, y lo que está ocurriendo en el mundo. Son voces que tienen para mí mucho respeto, por eso puse Podemos, por eso puse Joan Garcés, y que creo que es re importante hacer estos puntos de referencia. Hay una carta que creo que la otra vez la comentamos, o no sé si Sí, la alcanzamos a comentar, la carta de tres mujeres sí, de que tiene Carmen, muchos argumentos, Lorena Pizarro. muchos Sí, argumentos, que tiene una vigencia, María Candelaria, sí, María ¿no es Candelaria, cierto? sí. Que tiene mucha vigencia en estos momentos, mucha vigencia argumental, de contenido, de contexto histórico, mucha. Y creo que es bien importante tenerla presente. Sí, pero además, fíjate que a mí me sorprende mucho que en la discusión nuestra se da un fenómeno que tiene que ver con esta arrogancia, ¿no es cierto?, occidental sobre estas divisiones de que acá están los autócratas, acá están los demócratas. Los demócratas son los que le van a dar lecciones de humanidad, ¿no es cierto?, a los autócratas. Pero además de eso se llega a situaciones que son tremendamente complejas, como desconocer todo un sistema institucional que existe en nuestro país. Y eso ya es tremendamente grave, porque fíjate que eso significa, ¿no es cierto?, que es la instalación de otro modelo, que es en el fondo el mismo ejercicio político que se practicó en Chile el 11 de septiembre de 1973. Porque cuando se destruye la moneda, se bombardea, cuando se cierra el Congreso, cuando se cambian las leyes, en el fondo lo que se hace, ¿no es cierto?, es la destrucción de un modo de vida. Aquí lo que se está proponiendo para Venezuela es la destrucción de un modo de vida. Esa es la propuesta a partir de esa declaración, y eso es lo grave de esa declaración, que yo no sé si las personas que la hacen tienen en sí y cargan sobre sí lo que eso significa, porque eso es un acto colonialista.
ese es un acto tremendamente agresivo, porque significa desconocer todas las formas y las organizaciones de vida de otro espacio, de otro lugar. Y eso es tremendamente complejo. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque eso también se nos puede aplicar a nosotros. Y cuando uno abre puertas para eso, el discurso del señor Kaiser con el tema de la insurrección allá en Venezuela se puede trasladar acá. Y se puede trasladar acá con sectores que hoy día ellos tienen y que en su mentalidad están funcionando bajo esa lógica. Entonces no nos quejemos después, como tampoco se quejen después si tienen personas en la calle, ¿no es cierto?, exigiendo luz, si tienes personas en la calle exigiendo agua, y si tienen personas en la calle exigiendo pensiones, exigiendo, ¿no es cierto?, mejores condiciones de trabajo, no se quejen después de esta discursividad que ustedes han lanzado para otros países, pensando que acá vivimos en una isla. Cuidado, lo hemos dicho en otro momento, pero hay que tener harto cuidado Sí, con eso. sí, mira, Omar, yo creo que sobre eso es evidente que hay un intento por tratar de golpear al Partido Comunista y a otras fuerzas de izquierda, pero en particular al Partido Comunista, achacándole todos los males que están ocurriendo en Venezuela, en fin. Eso es muy evidente, muy explícito. Además, es muy evidente, muy explícito que a partir de aquello, incluso hay, lamentablemente lo digo, muy lamentablemente, dirigencia que pone en cuestión eventuales entendimientos con el Partido Comunista. A ese nivel se está llegando. Yo lo lamento mucho, pero mucho, 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 pero se está llegando a eso. Luego hay otra línea que creo que es re importante considerar y es que mientras en este país todavía hay miles y miles de personas sin energía eléctrica, estamos para los 10, 11 días, eh, hay sectores que están defendiendo no solamente el gran empresariado, ¿eh? Sino que hay sectores políticos que están defendiendo las concesiones y están defendiendo el sistema de privatización que, ojo, 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 no solo se produjo después del golpe con terrorismo de Estado mediante y hambrunas mediante, sino que también de los 90 en adelante. Entonces ahí ya tenemos otros responsables políticos de esta situación eh, y que se están defendiendo de una manera impresionante respecto de los problemas que tienen que ver con de cómo resolver una situación tan crítica como esta, como Huachipato, en fin. Hay varias cosas que están en el... ¿Por qué Oye, digo Juan Andrés, esto, Omar? ujú, Sí. sí. No, es que te iba a decir que eso tiene mucha relación con el informe del desarrollo humano en Chile del Es que ahí 2024, ¿no es voy, cierto? ahí voy, Del PNUD. Eso es lo ahí que... voy. Sí. Mi sugerencia, amiga y amigo, es que por favor lean el informe del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un informe que yo diría de los que se hacen en Chile es de los más cualitativos y los más creíbles. Y creo que así como ocurrió el año, si yo no me equivoco, a comienzos de los 90, cuando director del PNUD era el sociólogo Norbert Lechner, Ujú, eh, después, si yo no me equivoco, Marcela Ríos fue directora del PNUD o encargada de estudios. ujú, Pero lo que quiero decir es que es una institución que tiene un tremendo, tremendo, tremendo prestigio por la credibilidad de su estudio. ¿Y qué dice este estudio que salió hoy? Hoy. ujú. Lo que dice es que la mayoría de nuestro país, la mayoría de la ciudadanía de este país está muy descontenta por los abusos. Está muy descontenta por los abusos. Que no quiere volver, que la minoría es la que dice que antes estuvimos mejor. Una minoría. La mayoría dice no, tampoco es que antes estuvimos muy bien. Y la mayoría lo que quiere es que las élites, tal cual, las élites políticas, las élites económicas, no sigan jugando sus cartas a favor de sí mismos. Es un estudio que el propio presidente Boris ha comentado porque se le entregó a él y él vuelve a decir lo que dijo para la cuenta presidencial que lamentablemente, volvemos a lo mismo, lamentablemente pasó por arriba incluso de nuestro propio sector. ¿Para qué estamos con cosas? Incluso nuestro propio sector pasó por arriba
que el presidente de la República haya partido su cuenta presidencial y haya cerrado su cuenta presidencial con un análisis respecto del estallido. Eso no lo digo yo, lo dijo el presidente Boris. No lo digo yo. Ahora, yo sé que una de las razones por las cuales a mí me han dado como caja y finalmente se terminó con mi salida del gobierno, porque eso fue que yo tenía una posición respecto al estallido. Eso tampoco lo digo yo. Hay cartas, hay peticiones, hay presión pública de la derecha y de otros sectores más respecto de eso. Y de otros sectores más, no solamente la derecha. ¿Por qué este estudio es tan importante y por qué lo que dice el presidente Boris es tan importante? Porque estamos hablando, amigas y amigos, de una realidad, no de una opinión, que no se expresa manifiestamente hoy, pero existe y es una latencia. Entonces tú, Omar, tienes toda la razón. Si un país va a esperar que hayan revoluciones pingüinas, que hayan paros nacionales, que hayan movilizaciones como las de 2011, que haya estallido para poder generar dinámicas sociales que permitan que la gente tenga salud, pensiones, se acabe la corrupción, una administración de justicia mínimamente vinculada a lo que es la administración de justicia, por favor. No se siga con el abuso al pueblo mapuche. Yo no sé a quién le van a echar la culpa. O sea, el estudio dice, si es verdad, es que eso es cierto. La élite transversal de este país, la élite política transversal de este país le tiene mucha odiosidad, no odiosidad, pero cierto resentimiento al estallido, porque ¿sí? consideran que la gente alegó de más, es individualista, de lo único que está preocupada de ellos mismos, una serie de cosas realmente patéticas, Y, patéticas. Entonces, mi sugerencia, espera, Tomar, mi ujú, sugerencia es, por favor, lean, lean el estudio, háganselo, está en la página de PNUD, hay versiones de prensa, pero yo creo que la más gruesa es la que hizo el propio PNUD, que sí, también existe. Háganlo, hagan ese esfuerzo, porque creo que todos los fenómenos sociales, políticos y electorales van a tener que ver mucho con esto, mucho. De hecho, el PNUD dice lo que hemos dicho otras veces acá, que a mí me tocó en particular, tuve la tremenda oportunidad, siendo parte del comando estratégico, cuando hay gente que quiere negarlo, fui parte del comando estratégico en contra. Nosotros trabajamos mucho estudios cualitativos con gente muy seria, con instituciones muy serias, con una agencia que nos ayudó mucho a aterrizar. Y ¿saben qué, amiga y amigo? Es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Entonces, o sea, yo de acuerdo, podemos opinar, podemos decir lo que queramos, pero ahí hay una realidad que no se puede ocultar, que no se puede reinterpretar. Cuando se dice que la ciudadanía chilena mayoritariamente está altamente preocupada por la violencia, por el crimen organizado y por el narcotráfico, es real, es real. Y sigue estando altamente preocupada la ciudadanía por eso. Entonces, llevar esto a un dime y direte entre fuerzas políticas de centro, izquierda, lo que sea, de derecha, generar la dinámica que se está, miren, en el Parlamento, entre comillas, ahí está la pelea, que el Ministerio de Seguridad Pública, que esto, que esto otro, que lo demás allá, la derecha está logrando retener, frenar la reforma de pensiones en forma y contenido, en tiempo y en contenido, porque al final una reforma de pensiones que no logre llegar al nivel de pervivencia que esta ciudadanía que mencionamos, que está descrita y expresada en el PNUD, es la que pide para pervivir. Yo no sé en qué planeta se vive, no sé, de verdad, con mucho cariño y respeto lo digo, pero no sé en qué planeta se vive. Yo les quiero decir, amigas y amigos, que nosotros cuando hicimos el en contra, en los estudios que salían y que salen en el PNUD también, por ejemplo, les pongo un caso concreto, súper concreto. ¿Por qué una de las razones por las cuales la ciudadanía mayoritariamente rechazaba el proyecto constitucional de la derecha, porque no era solo la ultraderecha, era también de la derecha, porque terminemos con el cuento que la derecha, no, tienen roles distintos, pero es la derecha, no son lo mismo. Es cierto que republicanos se come a hoy, sí, pero es la derecha. Es la derecha. Yo entiendo que haya que jugar desde el punto de vista de las contradicciones del adversario, eso lo entiendo, pero no le demos
carta de presentación democrática a sectores que lo único que están haciendo es presionar, presionar y extorsionar y boicotear cualquier tipo de reforma y después culpar al propio gobierno y a las fuerzas que la están tratando de hacer esa reforma. Porque eso es lo que está cursando en Chile. Bueno, esta ciudadanía en este tiempo, antes del plebiscito que se impuso el en contra, ¿qué es lo que, entre otras cosas, qué decían respecto de esa constitución? Que como se le va a quitar las contribuciones a los municipios, entonces una de las causas, una de las consecuencias de esto va a ser que los municipios los municipios con menos recursos van a tener menos recursos para luminarias, van a tener menos recursos para financiar los sistemas precarios que tienen de cuidados, la mayoría son mujeres, no van a poder financiarlo y fíjese, no van a tener recursos para alguna manera apoyar a las familias que necesitan pañales para la tercera edad. Entonces aquí llegamos a un tema súper concreto. Si usted, perdone, lo digo con mucho cariño y respeto, si usted no sabe lo que es caminar por una calle sin luminarias, o no sabe lo que significan los pañales para la tercera edad, cuánto valen, yo le pediría con mucha humildad, trate de conocer la realidad. Porque ocurre que hay un estudio que no es el PNUD, que es de reciente, que está demostrando que transversalmente, amigas y amigos, transversalmente, las mujeres chilenas están cambiando sus conductas y están tratando de evitar andar en la calle cuando baja la noche. Es que esto no puede ser. Eso es lo que se está reflejando en el PNUD. Ese es el país real. Esa es la ciudadanía real. Entonces no le echen la culpa ni traten de sacarse los pillos con el Partido Comunista, que la dictadura de Venezuela, que aquí, que acá, porque aquí en Chile tenemos problemas de esta magnitud y hay una minoría que no los quiere reconocer, no solo no los quiere ver, sino que lo que quiere es que nada de esto cambie, incluso siguen con esta idea de que los 30 años fueron lo mejor que le ocurrió a la República de Chile, ni siquiera estamos hablando de la dictadura. El otro día, en un programa de televisión, el diputado Coloma dijo que él tenía simpatía y veía bien la dictadura de Pinochet. Cuando le preguntan. Sí, pues sí, esa es la verdad. Pues. Ese es el país real. Ahí me quedo mal. Sí, fíjate que ese informe del PNUD también dice lo siguiente, ¿eh? Dice que la gente entrevistada percibe que ningún actor social está promoviendo actualmente los cambios que se necesitaban y que fueron puestos, ¿no es cierto?, en tela de juicio a partir desde el 2006 en adelante, particularmente luego del estallido. No hay ningún sector social que se haga cargo de eso. Hay una crítica muy fuerte a la élite política, a la élite económica. Pero perdón, Tremenda. no la hace el PNUD, la hace la La hace ciudadanía. la ciudadanía, lógico, la gente que está siendo entrevistada, sí. ¿Sí? Claro, y que es un porcentaje altísimo, pero muy alto. Pero fíjate que dice otra cosa, y aquí hay un detalle y que a nosotros nos tiene que tocar mucho, sobre todo a la izquierda, porque esto ha calado profundamente. Dice que hay una excepción, que se siente un avance dentro de ciertos sectores jóvenes, a veces uno, y que mencionan que efectivamente hay ciertos movimientos y los colectivos que han logrado algunas cosas en ciertos ámbitos, en ciertas diversidades, pero que eso no se ve en el ámbito social amplio. Ojo con eso. Exactamente, porque mira, el PNUD, yo vuelvo a repetir, es uno de los centros de análisis de la subjetividad de la sociedad chilena más profundo. Yo por eso miré para atrás cuando no. Mira, ¿qué pasó miren, amigas y amigos, no van a perder tiempo, al contrario, van a ganar mucho. Métanse en el estudio del PNUD cuando era director Norbert Lechner en los 90. Cuando en Chile, pacto transicional era la maravilla del mundo, la embriaguez neoliberal estaba pero desatada, en fin, hay dos cosas que pasaron y que a cierta élite como que las asombró un poquito, pero no pasaron de ahí. Uno, el libro de Tomás Mulián, Anatomía de un mito. El libro de Anatomía de un mito, o sea, ¿qué es lo que en el fondo dice Tomás Mulián, Tomás en ese libro? Que el famoso posmodernismo, el neoliberalismo y todo esto es un mito, Ujú. es un mito.
Punto. Les digo eso, lean el libro si no lo han leído, y ahí explica muy bien Tomás por qué es un mito, la fragmentación, la desigualdad y un montón de cosas más. Yo creo que hay que recordar en su mérito a una socióloga del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, que yo alcancé a conocer y que ella siguió trabajando ahí, que también a comienzos de los 90 alertó respecto de políticas públicas que tenían que ir en la dirección de superar la fragmentación que el sistema económico y el sistema social chileno tiene desde el punto de vista de su estructura. Dalma Racinski, Dalma Ujú. Racinski, Dalma Racinski. Ella advirtió de eso e incluso planteó que era necesario que los gobiernos tuvieran especial preocupación por esto. Alguna preocupación tuvieron respecto de la extrema pobreza y qué sé yo, pero se le fue en collera a todo lo demás. Y está el estudio del PNUD encabezado por Lechner. ¿Saben cuál es el nombre de ese estudio? Cuando aquí había una embriaguez y qué sé yo, y todo feliz y forrado, el miedo al otro. Sí. Entonces el estudio describe cómo la sociedad chilena es fragmentada, nos tenemos miedo entre nosotras y nosotros por distintas razones. Miedo a perder el trabajo, el miedo a ser abusado, abusada, el miedo a salarios bajos, el miedo a la miseria, puros miedos. Y ya en ese momento, para que no se crea que la cuestión apareció ahora, ya empieza a aparecer fuerte el miedo a la violencia y a la delincuencia. Entonces estamos frente a fenómenos, estamos hablando del año 90. Ujú. O sea, lo que hemos aguantado como ciudadanía es re mucho. Si aquí la élite política era tener otra actitud, pero no hay caso, ¿no? Yo no sé qué estarán pensando, no sé cómo van a salir mañana. Yo en el Mercurio, en el Exante, cómo le van a dar duro al PNUD, cómo van a buscar voces de expertos, especialistas para tratar de legitimarlo y van a buscarle por aquí, por allá, por allá. Pero Claro. frente a eso, yo insisto, amiga y amigo, lea el estudio, léalo en directo, porque existe. Eso es lo que sentimos y pensamos y vivimos la mayoría de las chilenas y chilenos en este momento. Bueno, para ir cerrando ya el programa, Muy bien, eh, tenemos poesía. sí, 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 invitar a quienes ven y a quienes nos siguen, ¿no es cierto? Recuerden compartir el programa, un like, un comentario. Siempre es agradable escuchar comentarios. Claro, Recordarles que aquí está la novelita Todo por Nada. ahí está la gran novela. Yo la Y recomiendo, es muy buena. Todo por Nada la pueden encontrar ahí en Busca Libre. Está más barata, por cierto. La pueden encargar ahí. Llega en el día. Recordarles el cuento de Anton Chekhov, El espejo curvo. Cortito, 4 páginas. No más que eso. El espejo curvo. Se los recomiendo. Y cierro entonces con 2 brevísimos textos. Brevísimo sol, desata esperanza en luna llena. 2. Tez de novela, unos ojos de cuento, de labio trova. Hasta ahí, hasta ahí. Buenísimo. Terminamos con algo de romanticismo, ¿no? O sea, Algo hay que hay que ponerle. hacer el giro a veces porque estábamos hablando de cosas demasiado densas. Sí, sí. Súper Omar. Así que eso, pues. Bueno, nos Nos vemos. vemos entonces. Que estén muy bien. Chao, chao. Sí,